Bueno, y ya comenzó la segunda temporada de Arcane. Y para celebrarlo lo haremos, como no, dibujando. Quiero crear una ilustración donde muestro un poco del estilo de Arcane. Imagino que si has seguido la serie, a este punto ya sabes que el estilo artístico de Arcane ha causado gran admiración en todo el mundo, por su gran capacidad de unir el mundo del 3D y el 2D de una manera magistral. Pero ¿qué es lo que hace el estilo artístico de Arcane tan reconocible? En este video voy a enumerar 12 características que hacen el estilo de Arcane tan reconocible. Para hacer esto decidí cómo no dibujar a Jinx, que es el personaje tal vez más querido de toda la serie. El personaje que tal vez representa mejor todas las dualidades de los personajes de Arcane. Un personaje que nos muestra cómo elementos externos pueden convertir en una niña inocente a una villana. En esa imagen tomada del tercer capítulo del primer acto de la segunda temporada, vamos a poder ver elementos tanto del personaje como elementos externos, como en este caso su arma de tiburón. Debes tener en cuenta que en este video no te voy a mostrar cómo dibujar a Jinx. Eso ya lo hice en este video. Puedes ir a verlo y volver o verlo después de este video. Así que comencemos con las características. Tanto en los personajes como en los objetos, como en los ambientes, en cada elemento de Arcane, vamos a ver líneas mayormente angulosas, con un gran énfasis en resolver casi todos los objetos y casi todos los personajes usando líneas rectas. Aunque obviamente si vemos líneas curvas, por lo general van a ser la unión entre dos líneas rectas, como por ejemplo vemos aquí en las cejas de Jinx. Pero incluso objetos que podrían ser redondeados son resueltos usando una sucesión de líneas rectas, como es el caso de los ojos. Una característica relacionada con esto es que se evitan las esquinas en 90 grados. Eso quiere decir que cada vez que vemos una esquina que pueda terminar en 90 grados, se va a crear algún tipo de corte que evite este ángulo de 90 grados. Y se va a buscar constantemente el cambio de ángulo en la línea. Esto lo veremos tanto en objetos como en los mismos personajes. Con estos ángulos vamos a ver cómo se forman tanto sus rostros como las diferentes partes anatómicas de su cuerpo. El estudio evita dar la sensación de perfección en sus imágenes. Por eso evita formas perfectas como las esferas. Como fue mencionado en el documental Arcane Bridging the Rift, la única forma perfectamente esférica en toda la serie es la piedra Hextech. Cada objeto, cada personaje en Arcane tiene imperfecciones, y esas son creadas a propósito por los dibujantes y los animadores de la serie. Vamos a ver ángulos innecesariamente imperfectos en diferentes lugares de estos elementos. Vamos a ver cortes, grietas, cicatrices que hacen que cada uno de esos elementos sea imperfecto. Incluso en las facciones de los mismos personajes, que sería fácil hacerlos completamente perfectos, tienen pequeñas imperfecciones creadas a propósito en ellos. Arcane evita la simetría siempre cuando sea posible. Lo más fácil sería hacer un personaje completamente simétrico. Por ejemplo, su rostro podría ser completamente simétrico, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Sería más fácil para la producción si esos fueran completamente simétricos, porque tener personajes y elementos simétricos ahorrarían tiempo de producción. Pero no es el caso de Arcane. Si tomamos el rostro de cualquier personaje y miramos el lado izquierdo y el lado derecho, vamos a ver que ambos lados tienen muchas diferencias. Tal vez un ojo más caído, las diferentes curvas en la nariz son diferentes al lado izquierdo y al lado derecho, e incluso los labios, posiblemente un lado sea más anguloso, mientras que el otro lado sea un poco más redondeado, o posiblemente tenga alguna cicatriz. Todo esto trae una gran personalidad a cada uno de los personajes. Las demás características pertenecen ya a la parte del coloreado o del render. Creo que llegado a este punto todos sabemos que los personajes de Arcane son personajes en 3D, solo los cuales han pintado todas las texturas a mano, para crear un acabado que se ve muy artesanal, muy artístico, y que por supuesto son muy diferentes a los terminados de otras producciones en 3D, tipo Pixar por ejemplo. Lo importante en este punto es entender cómo los artistas crean esas texturas sobre los modelos 3D, es decir, el tipo de trazos que crean sobre estos modelos. Lo primero que es evidente es que no hay líneas de contorno, es decir, no hay un delineado propiamente dicho como otras producciones que serían en 2D.
Igual que en otras ocasiones, esto lo vemos tanto en los personajes como en los objetos y en los diferentes ambientes que podemos ver en la serie. Eso no quiere decir que no haya líneas dibujadas sobre los personajes de Arcane. Las líneas que podemos notar son pequeñas líneas de expresión, pequeñas sombras o grietas, como las que podemos ver a los lados de su nariz y en el entrecejo, o incluso algunos detalles en los ojos. Comenzamos nuestro coloreado con los midtones de los colores locales, es decir, en este caso, el azul de su cabello, el color de la piel, el color de su ropa, con un tono que no sea demasiado oscuro, pero tampoco sea demasiado claro, es decir, un tono medio, y que nos dé mucho espacio para oscurecer y para aclarar. En ese mismo punto, podemos crear diferentes variaciones de color sobre cada una de estas áreas. Por ejemplo, el tono rojizo en sus mejillas, nariz, dedos, ojos, pero también lo que podrían ser colores más verdosos y más azulados en su piel. Recordemos que estos colores son la base del resto del proceso. Sobre esta base voy a crear mis sombras propias, es decir, los tonos un poco más oscuros que el color local, como por ejemplo el color bajo su cuello o los diferentes colores que van a formar las formas de su rostro, sin ser las sombras más fuertes que encontramos en la imagen. No sé para todo el mundo, pero para mí es muy evidente el uso de pinceles planos con texturas suaves en las pincelas que crean los diferentes planos en diferentes superficies. En diferentes puntos se puede notar cómo estas diferentes pinceladas de pinceles planos se superponen para dar forma a las diferentes superficies del personaje. Referente a eso, vemos cómo se crea el uso de pinceladas repetitivas y el borrador para crear diferentes superficies. Vemos cómo usando esta técnica crean diferentes cortes que separan áreas de luz y áreas de sombra, seguidas por algunos degradados. El mejor ejemplo de eso podemos encontrarlo en los rostros, pero también podemos encontrar esto en partes del cuerpo como en los músculos, en la ropa y también en diferentes objetos. En este caso hice un uso extensivo del pincel Texturize Flat Solid que está en mi galería de pinceles Wise Goose Nature. Para eso creé una capa nueva en Clipping Mask que puse en el modo de fusión de multiplicar. En las partes más rojizas como su piel usé un color magenta grisáceo, pero en las partes más azules usé un azul grisáceo. Todo esto con mi pincel plano y usando pinceladas suaves semi-transparentes para crear esta superposición de pinceladas. También usé mi borrador para definir mejor algunas de estas áreas. Usé esta capa para crear los detalles en su rostro y en su cabello, pero también para crear algunos detalles en su ropa y en su arma. Sobre eso creé una capa nueva que puse en el modo de fusión de adicionar. Usé de nuevo mi pincel plano con un color blanco amarillento y también con un color azul claro para las zonas más azules como en su cabello o en algunas partes del arma. Aquí pinté muy suavemente solamente en las áreas donde hay más luz, como por ejemplo en el lado de su cara o en su hombro y pecho, pero también en sus dedos, en algunas partes de su cabello y en el arma. Sobre la capa de luz creé un efecto de aberración cromática para crear un efecto simple de dispersión subsuperficial, que es lo que pasa cuando la luz se mete por dentro de la piel, dándole un poco más de vida a esta. Ya con toda esta base de luces, colores y sombras listos, puedo pasar a mi detallado final. Para esto veo como en estos personajes usan pinceles que no están completamente definidos. Son pinceles que pueden dejar algunos trazos bien definidos, pero otros no tanto, creando en algunos casos líneas muy suaves, pero en otras líneas muy definidas. En mi caso el mejor pincel que encontré fue el Watercolor Soft Dry, que está en mi librería de pinceles de Wise Goose Nature. Con una combinación de este pincel y mi pincel plano, y en una capa nueva, en un modo de fusión normal, voy a crear esas luces y sombras más definidas. En realidad, esta va a ser la capa donde va a crear toda la definición del personaje, donde todo lo demás fue una base para este punto en específico del proceso. Por lo general los bordes, la unión entre dos superficies,
nunca va a ser una línea suave, en especial en superficies duras como en los objetos metálicos. Generalmente esos bordes van a ser pintados con un gran contraste, usando colores muy claros, casi llegando al blanco. Algunas veces, algunas superficies más grandes se van a unir a ellos. Una característica final para destacar es el uso de desenfoques. Por lo general veremos la imagen principal o la parte principal del personaje en este caso muy bien enfocada, pero lo demás tendrá un poco de desenfoque. En este caso usé la herramienta de desenfoque direccional y puse el énfasis en el rostro de Jinx. Esta todavía es una comunidad muy pequeña, pero quiero darle un incentivo a aquellas personas que siguen el canal regularmente. Quiero ver tus dibujos relacionados al tema, en este caso Arcane, se lo mostraré a toda la comunidad y te mencionaré en él. Para esto, lo único que debes hacer es enviar tu dibujo a mi Instagram WiseGoose. Así tendrás la posibilidad de que tu dibujo aparezca en el próximo video. Recuerda que estaré en un video aproximadamente cada 2 semanas, pero que tienes ese tiempo para enviarme tu dibujo. La conclusión de este video es muy diferente a la que tenía en mente. Si bien los videos de este canal siempre están pensados en enseñar, y este video no es la excepción de este caso, mientras grababa las diferentes partes de este video, caí en cuenta de el mucho trabajo que hacer esta serie requirió. Por eso quiero aprovechar este video para que todos le mandemos un gran aplauso a la gente de Forteach, al igual que todo el talento creativo en Riot, por todo su trabajo y dedicación para traernos un producto tan hermoso como Arcane. Es solo pensar que en aproximadamente 7 horas de trabajo solo pude hacer el trabajo equivalente a un frame de animación. Nos da una perspectiva del porqué de un tipo de producción tan largo, pero que a la vez se hace corto, viendo toda la cantidad de trabajo que hay involucrada en el proceso. Espero hayas disfrutado del video, que hayas aprendido de este proceso y que vas a aplicarlo en tus propios trabajos, y sobre todo que como yo sigas disfrutando de esta hermosa serie por muchos años más. Por favor comenta cómo te pareció el proceso, si estás viendo la segunda temporada de Arcane, o si no sabes qué comentar, simplemente escribe la palabra Jinx. Me encantará ver todos los comentarios. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal, pero más importante, compártelo con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Te veo en el próximo video. Adiós.